Hoy vamos a trabajar historia en el periodo peronista, con el texto de Arata y Mariño. Las chicas que exponen han preparado un PowerPoint que yo voy a compartir a continuación. Ya saben, recomendamos cerrar cámaras y micrófonos para las que no están exponiendo, para las que exponen también cerrarse cámara para que no se les... ahí está la Anto también. Para que no se les ponga pesado el sistema, y vamos a empezar a compartir. Voy a empezar yo a compartir pantalla, Tucu, acá, y comenzamos, ¿sí? Acá comparto toda la pantalla. Y cierro video y cierro micrófono. A partir de acá... ¡La patineta! Bueno, al grupo de nosotros nos tocó... ¿Se escucha, profe? Sí se escucha, Silvi. En el grupo que nos tocó a nosotros, nos tocó la historia de la primera presidencia y la segunda presidencia de Perón. Bueno, un poco para ubicar en la parte de la época, estamos hablando que esto comenzó a partir de la década de 40. Hablamos que el peronismo es un fenómeno histórico y social, y también tomamos en cuenta que en esta etapa hay comienza a partir de 1943-44 hasta 1956, es decir, que abarca las dos presidencias de Juan Domingo Perón. Unas características fundamentales dentro trabajando del peronismo, se puede decir que hay que diferenciar dos tipos de educaciones que tratan de hablar. Por un lado, hay algunos que dicen que la educación es como la cúspide. Entonces, en la segunda trata de decir que tiene que ver más con el analizar, como articular las demandas y las necesidades del pueblo. Entonces, eso ya nos da una visión de cómo trabaja Perón en cuanto a las necesidades siempre de la gente, para el sector popular. Por eso también Horacio Tarcus, en la parte del texto de Arata Mariño, dice que el populismo nace de la masa popular, de la gente más vulnerable. Entonces, en todo su discurso, Perón trata siempre de buscar ese voto de la gente. Una parte un poco de la historia de Perón habla que él era un militar, y con él comienza todo esto a partir de lo que él trabaja con otros militares, de las ideas nacionalistas. Y lo que él trata siempre de trabajar en este sentido es de poder siempre llegar a la gente. Y otra cosa que también él destaca es que la sociedad sea igualitaria. O sea, no hay clases altas, no hay clases bajas, sino una sola clase social. Chicas, no es que no haya distinción de clases, sino que él procura que esas distinciones se vean lo menos posible o se sientan lo menos posible, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Algo así, o sea, que no haya tanta discriminación, o sea, que haya igualdad de oportunidades. Exacto. Por eso que también ahí aparecen muchas leyes importantes. Por ejemplo, tenemos la ley Sáenz Peña, que también, No, bueno, la ley eso... Sáenz Peña es de mucho antes de Perón, chicas. ¿De cuándo la ley Sáenz cierto, Peña? eso fue en 1900. Sí, profe, antes. El voto Bueno. obligatorio y secreto para los masculinos. Sí. Listo. Después tenemos otra ley también principal, que tenemos la ley de Simili. Simili se llama, ¿no, profe? ¿No? Ahora sí, la ley Simili sí es de la época de Perón. La ley Simili. La ley 5.096 era, que había planteado la obligación del jardín de infante desde los 3 años hasta los 5. Ahora después, sí. Después hubo, digamos, fue, ¿cómo se debía? Derogada, ¿sí? Con otra ley, reemplazada con la ley 5.650, con la cual el preescolar volvió a ser optativo, ya no era obligatorio. Bien.
Después también Profe, puede pasar, digamos, a las otras filminas. ¿Acá estoy o no? Ya Acá. está en la tercera, ya casi. Ahí está la ley, las leyes. Sí. Sí. ¿Listo? Bien, ¿qué más? Otra ley que también estaba ahí en ese periodo era la 12.978, que era la enseñanza religiosa como materia obligatoria en las escuelas. Sobre todo en la primera presidencia de Perón, donde él tiene buena relación con la Iglesia Católica, porque en la segunda presidencia, Ya Ya en no. 1965 es como que ya empiezan ya no estaban tienen tanto diferencia. ya Tiene se diferencia. separa, ¿verdad?, de la Iglesia. Sí. Bien, Bueno, vamos. tenemos el decreto 18.411, que bueno, que ahí en la filmina creo que no aparece, y que es donde, ¿qué dice? Era la obligación religiosa. También es importante también en esta época el tema de las matrículas, de cómo fue elevándose, incrementándose, tanto en el nivel primario, secundario y terciario. Y esto, la ventaja que llevó es que disminuyó el analfabetismo. Exactamente. Acá voy a dejar de compartir pantalla para invitarlas a una reflexión. Fíjense Sí. que la mayoría de los detractores de Perón hablan de una mirada de la educación como solamente una política de adoctrinamiento o una máquina de adoctrinamiento. Pero fíjense que las estadísticas nos muestran que crecieron el número de chicos que iban a la escuela, Sí. de los sectores populares que pudieron acceder a la escuela secundaria, a las escuelas técnicas, a la universidad obrera. Se crearon instituciones que, por decirlo de alguna manera, acompañaban a la educación, como ser los hogares de escuela, la ciudad de los niños. Entonces, podemos decir que la política educativa del peronismo es una política integral, como todo lo del peronismo, ¿no? Porque el peronismo siempre es integral. No podemos caer solamente en una mirada del adoctrinamiento, y siempre digo esto. Yo puedo decir del peronismo que adoctrinó porque tengo un montón de evidencias visuales, físicas, que hablan del adoctrinamiento, pero tengo también que decir que todos los gobiernos de todas las épocas, de todos los países, usaron la educación como una estructura, un modelo o herramienta de adoctrinamiento. Lo que pasa es que el peronismo lo hizo muy explícito, entonces de ahí viene, por así decirlo, la acusación, la facilidad de acusarlo al peronismo. ¿Sí? Bien. Claro. Claro, por eso los puntos de vista de distintos autores que dicen de que, bueno, en algunos casos toman como que a través de la educación ellos hicieron el adoctrinamiento para político, digamos. Por eso Bueno, que se utilizaban los textos con, por ejemplo, que decía libro Evita, La Eva razón de Perón. mi vida era un texto que era de lectura obligatoria, que es una especie de autobiografía de Eva Perón. Ahora, díganme ustedes, como salteñas, que somos todas salteñas, si en los 10, 12 años, no sé cuántos que gobernó Urtubey, 12 años creo, en los manuales que les entregaban a los hijos de ustedes, o a ustedes mismas, que cuando eran más chicas, no decía algo del gobierno de Urtubey, y antes algo del gobierno de Romero y Sarasa. Todos los Claro, y gobiernos también, usan la educación para adoctrinar, chicas. Todos. sí, imagen Todo. ahí de Eva Perón, de Perón, muchas Ajá. imágenes en los libros, sí. Bueno, Bueno, ahora pasamos al crecimiento de la La matrícula. importancia de la iglesia. A la escuela, educación religiosa, acá no. pedagogía y docentes. Sí, Acá entonces. Acá. Ahí, sí, profe. está todo, digamos, dentro de todo. Dice que mediante la aprobación de la ley que fue en 1947, la ley 12.978, el peronismo había revertido el proceso de secularización de la escuela pública, que se había asentado desde la ley 1420, introduciendo la enseñanza religiosa como una materia obligatoria en esos tiempos. La inclusión de la religión en el círculo no había sido una novedad en ese momento, desde la década del 30. Se habían producido unos avances de la iglesia
¿cómo era? En el terreno de la sociedad civil y en la parte educativa. Dice, bueno, también dice de que en el gobierno peronista no estaba dispuesto a admitir que el catolicismo se transformara en un contenido ético del Estado. Por eso es que después en la segunda presidencia de Perón hubo como una disconformidad entre ellos y bueno, decían de que la Iglesia Católica iba a formar o formó, creo, un partido católico y que ellos permitían que cuando vayan a votar no tenían que votar a los que estaban separados, a los partidos que estaban separados del Estado, o sea, del Estado de la Iglesia. De hecho, el movimiento peronista se inspira en una doctrina católica, en una encíclica papal. Pero luego rompe con la Iglesia Católica y ahí se produce esto que vos estás mencionando, que es ya a partir del segundo gobierno. Claro, porque decía que la Iglesia contaba con espacio formal, digamos, de brindar 2 horas semanales de un currículo de la Iglesia, digamos. Después la ley, hubo un golpe de tradición en la educación pública. También decía, a ver, había leído una parte acá, sí, que me había confundido en ese momento. Decía que la Iglesia era en lugar privilegiado, la religión católica surgiría siendo sostenida por el Estado y el presidente debía adherir a ella y no se habían modificado los artículos según la Iglesia. Y entonces ahí se contradecían los intereses. Perfecto. Después, sí, ahí me había equivocado yo porque se me había mezclado todo. Y hoy en día se sigue habiendo ese tema de poder, el Estado sigue brindando los beneficios a la Iglesia en sí. Yo creo que eso se sigue manteniendo hasta hoy en día, profe. Ustedes piensen que en Salta no hace mucho se seguía discutiendo si se tenía que enseñar educación religiosa o no, y todavía no se termina de definir cuál es el rol de los maestros de religión. Por eso lo pasaron a parte administrativas. Sí, tal cual. Claro, no lo iban a dejar, digamos, sin su trabajo. Exacto. Así que sí, es un tema súper vigente esta discusión acá en Salta. Bueno, también nos decía sobre el aprendizaje, sobre el trabajo que era concebido de manera integral en la educación, porque o sea, para los chicos de la primaria, los últimos 2 años se le enseñaba a las niñas la parte de la economía doméstica, o sea, nociones sobre las cosas del hogar. Y para los varones era carpintería, la imprenta, encuadernación, electricidad, cosas que tenían que ver con trabajo, o sea, de ahí para que salgan para trabajar. Con oficios. Con oficios, sí. Después también habían cursos de carácter mixtos, que era sobre el cultivo y la cría de animales. Eso era en el sector primario. Y en la secundaria, después también se implementó en el bachillerato, se extendieron la formación docente. En las escuelas técnicas se ofrecían niveles sucesivos de cada título, o sea, para capacitación 1 año, el perfeccionamiento 2 años y la especialización de alguna carrera o de alguna habilidad eran 3 años. Claro, porque dicen que la educación debía habilitar nuevos horizontes, creando nuevas oportunidades para los alumnos.
Después también hablaba sobre, en 1944, cuando se creó un decreto de Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, donde estaba dividido, donde decía la ley que establecía el Estado debía vigilar y dirigir hacia el trabajo y el aprendizaje de menores de 14 a 18 años, que los primeros aprendices eran quienes trabajaban y asistían a cursos de capacitación, y los menores ayudantes obreros eran quienes trabajaban sin asistir a cursos, y los menores instituidos los que terminaron sus cursos de aprendizaje. Y Bueno, y después tenemos lo que sería, vos ya terminaste, sí, Yanni, ¿sí? sí. Bueno, después tenemos lo que es cuando asume Perón, comienza lo que es el plan quinquenal. A ver, espérenme 2 minutos. Ahí está. Bueno, el plan quinquenal tenemos el primero y el segundo plan. En el primer plan surge como una idea de economía centralizada en el año 1947, donde esta trataba de reemplazar un país agroexportador en un país agroindustrial, y que de esa manera sería para financiar las construcciones que tenía en mente Perón, y así como un estado benefactor. Por eso es que hay 76.000 obras de lo que es un plan de desarrollo, y esas obras van a ser cubiertas por distintos obreros que van a venir del campo, y también con ese financiamiento que él tenía, se crean casi 8.000 escuelas y 4.000 centros de salud en mano de la Fundación Evita. Lo que ellos querían era transformar una estructura económica, fomentando la industria y estimular el mercado. Después tenemos lo que es el segundo plan quinquenal, que generalmente no se termina por el último golpe de Estado, por el golpe de Estado que le sigue después de la segunda presidencia de Perón. Claro. El segundo plan quinquenal favoreció más que nada al sector agrícola, y estaba asociado con la reforma de la Constitución en el año 1949, donde esta Constitución establecía muchos derechos, y debido a que estaba ubicado ¿cómo se llama?, en una corriente de constitucionalismo nacional, perdón, y que fijaban ahí entran lo que son los derechos de la ancianidad, los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, y por sobre todo los derechos a la educación y a la cultura. Bien. O sea, lo que esta Constitución quería era el derecho de que los infantes tengan acceso a la educación. Claro. Bien. Ahí dejo de compartir pantalla para que todos puedan acceder a la educación. Unos datitos. Claro. En el periodo peronista crece la industria del juguete en la Argentina, especialmente en Buenos Aires. Había muchos talleres de juguetes artesanales, de talleres familiares que fabricaban juguetes artesanales, y como el gobierno peronista tenía como principal destinatarios de sus políticas sociales a los niños, y había fechas del Día del Niño, del Día de Navidad y del Día de Reyes en que se regalaban juguetes en forma masiva, el gobierno peronista privilegiaba que esos proveedores sean artesanos argentinos, o sea, talleres artesanales de juguetes de madera, juguetes de hierro y demás, que se fabricaban en pequeños talleres, van a ser los que van a, ¿cómo se dice?, van a ser los proveedores del gobierno peronista, y van a pasar de ser talleres a mini fábricas.
por la cantidad de juguetes que demandaban. Son juguetes hechos artesanalmente, muy buena calidad, y bueno, y privilegiando, como era muy propio del gobierno peronista, la industria argentina, ¿no? Yo les voy a colgar, les voy a colgar en el Classroom, o les voy a mandar al grupo, ya voy a ver, un texto que habla de los juguetes en la época peronista y de cómo crecieron cómo creció la industria, o los talleres se convirtieron en mini industrias de juguetes. Y también una cosita más que me parece interesante compartirles, es que los planes quinquenales de gobierno son planes de un nivel de estructura total, global, que muy pocas veces se han visto en la historia argentina, planes tan, como que atiendan a todos los aspectos necesarios, ¿no? En líneas generales, no ha habido planes tan organizados, planes de gobierno tan organizados como los planes quinquenales. ¿Sí? Por eso es como ustedes decían muy claramente, estamos ante la existencia, ante el gobierno de un régimen de carácter benefactor, o un gobierno benefactor o Estado benefactor. ¿Sí? Bien, vuelvo a compartirles pantalla, habiéndoles hecho estos comentarios. Y ahí tú, acá, para que ustedes puedan seguir tranquilamente. Bueno, y con lo que es esto de que decía de que gracias a esto se incorporó las construcciones de escuelas, fue allí donde también hubo la incorporación de la gente que no podía, o sea, de la gente pobre, ingresar al nivel primario. Y como hubo un gran incremento en la matrícula del nivel primario, entonces se fue expandiendo lo que es el nivel secundario. Exacto. Y después el nivel terciario también. Exacto. Claro, al crecer la gente que accede a la primaria, crece por lo tanto la gente que accede al secundario. Y miren, yo se los voy a poner en comparación con lo que pasó en los últimos 15 años. Al hacerse obligatoria la educación secundaria, el Estado acompaña de alguna manera y hace que los chicos puedan terminar el secundario, y muchos más chicos acceden a las carreras universitarias o terciarias. Sí. Y aparte, más que nada, las universidades empiezan a ser gratis, o sea, son gratuitas. Bien. Esto es una eterna discusión, ¿no es cierto? El proceso de universalización o de ampliación el acceso a la universidad comienza en el periodo peronista, en el periodo radical con la reforma universitaria, y Perón es el que definitivamente instala el concepto de universidad pública. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cambio de Filmino o sigan? No, ya está acá, ¿no? Sí, profe, sí. Cambie. Ahí está. Ahí está todo lo que creó. Bien, perfecto. Ministerio de Educación, Escuela de Fábricas Estatales, Universidad Obrera Nacional, Ciudad Universitaria en Tucumán y Buenos Aires, Facultad en Rosario de Humanidades, Ciencias de la Educación y Medicina, Ciencias Económicas y Matemáticas, Universidad de La Plata, Facultad en San Luis, Córdoba y Mendoza, beca para estudiantes de bajos recursos, reglamentación de olimpiadas universitarias, misiones monotécnicas para alumnos rurales que aprendan artes y oficios, Fundación Eva Perón, que era un poco la que canalizaba todo, ¿no? Comedores estatales, hogares escuela y ciudad infantil. Un poco tomando el concepto de ciudad infantil y hogares escuela. Profe, por ejemplo, en ese periodo decían de que la fuerte tendencia expansiva del sistema educativo era como organizador pedagógico cuando se creaba lo que era la primera fundación de Eva Perón, claro, que reemplazaba la sociedad de beneficencia y la política sobre la infancia. Dice que los niños fueron interpretados como sujetos de derecho y que ellos serían privilegiados de la acción social del Estado, o sea, que éramos los herederos y la vanguardia de la nueva cultura política. Exactamente. También decían que en esa fundación, por ejemplo, creó la ciudad infantil en la ciudad de La Plata, que eran destinadas a los niños pobres entre 2 y 6 años. Y Perón
Perón sostenía que solo la organización vencía el tiempo, por eso las unidades básicas se construyeron en centros de difusión y formación. Perfecto. La ciudad infantil, googleen imágenes de la ciudad infantil, lo va a inspirar a Walt Disney a crear sus primeros parques. Ojo. Cuando Walt Disney conoce la ciudad infantil de La Plata, se inspira para crear sus primeros parques en Orlando. Otra cosa, los hogares escuela, ustedes conocen el hogar escuela acá en Salta, son infraestructuras eternas porque son de una calidad en la construcción, ¿no? Que bueno, además, como siempre les digo, el hogar escuela en sí mismo es una metáfora representativa del peronismo, una metáfora arquitectónica representativa del peronismo. Acá en Salta tenemos la ventaja de que fue refaccionado el cine. Un lujo peronista es el cine del Hogar Escuela, que se llama Espacio Inca, el cine del Hogar Escuela. Y también un poco esto que decía Fernanda sobre la importancia de la Fundación Eva Perón como este espacio político de creación de Eva Perón para canalizar, para organizar y demás todo lo que tiene que ver con el trabajo de asistencia a los sectores menos beneficiados, privilegiando siempre a los niños y también después a los ancianos. Por eso con la muerte de ella es como que empieza a disminuir, ya no es el mismo el trabajo que realizaba el régimen Eva. peronista se ve muy desvalido, por así decirlo, con la muerte de Evita, porque ese gran pilar de lo que sería la política solidaria, lo que tendría que ver con justamente la política social, al perderse la figura de Evita se ve muy decaído, si se quiere la expresión. También dice que el Estado peronista recuperó tradiciones pedagógicas en el ámbito educativo, que produjo importantes cambios cuantitativos. Bien. Les recomiendo que busquen en YouTube cuando tengan tiempo. De hecho, hay un documental que tiene varios capítulos que se llama Sinfonía de un Sentimiento. Es un documental hecho por un peronista, por lo tanto se van a encontrar con todas las cosas buenas del peronismo, por así llamarlo, hecho por un director de cine y cantante que se llama Leonardo Fabio. Pregúntenle a sus mamás, a sus papás, a sus abuelos. Él es un peronista y él desarrolló un documental, tiene muchos capítulos, que se llama Sinfonía de un Sentimiento, y van a poder ahí ver todas las obras del peronismo, y de hecho les puede servir para tomar apuntes para prepararse para el final de Historia Argentina. Bien, profe. Bien, profe. Bien, estamos hasta ahí con el grupo que exponía, está perfecto la síntesis. Ábranse cámara un ratito todas para saludarnos. Ahí la Mari nos está mostrando que ya buscó en YouTube. La Mari entra en estado de ansiedad, ya quiere ver todo. Bueno, chicas, a ver, recomendaciones. Próxima clase, 2 de diciembre. Vamos a trabajar con las lecciones 10, 11 y 12. Todo esto va a estar por escrito, se los voy a mandar. Ustedes calculen, como ya saben, cuando termine de subir esta clase, si puedo esta misma tarde o mañana. La idea es que podamos co-construir una síntesis. Hola, Anto. Mirá del largo que tiene el pelo la Anto. Que podamos co-construir una síntesis entre todas para revisar esto un poco, qué pasa en la dictadura militar, y ya un poco acercándonos a las primeras décadas, a las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. Ya con eso tendríamos el panorama completo. Fíjense que hemos arrancado en la colonia, con las particularidades de la colonia, hemos ido avanzando, ¿no?, con los distintos momentos hasta llegar al surgimiento del sistema educativo argentino, con la 1420, que eso lo han desarrollado la otra vez, ¿no? Y con todo esto que tenía que ver con cómo se iba afianzando el Estado y a la par se afianzaba el sistema. Y bueno, hemos ido caminando, por así decirlo, en distintos escalones, en distintas estaciones, analizando cómo surgió, cómo se afianzó, cuáles fueron las vicisitudes y las problemáticas de este sistema educativo argentino.
Y estamos ya llegando prácticamente a fechas muy cercanas a nosotros, ¿no? La dictadura militar en la década del 70, y luego sí, las últimas décadas del 20 y las primeras décadas del 21, que ya sería lo que ustedes van a tener como mucha más noción en primera persona, porque tiene que ver con la escuela primaria y secundaria de ustedes, esto que muchas veces se discute, si sirvió o no sirvió el polimodal, si salimos bien preparados o no salimos bien preparados. Yo, esto que también muchas veces hemos hablado, ¿no? Yo me formé en plena, digamos, en plena decadencia del sistema educativo en la época menemista, esto lo hemos hablado un montón de veces, y les he contado cómo mi formación, si yo tendría que decir, bueno, cómo me formé el cartoncito, ¿no? El cartoncito diría que me formé, dice en realidad el cartoncito que me formé bastante flojito, ¿no? La exigencia, la cantidad de materias. Siempre les cuento así como anécdota, de hecho una vez llevé el título, vos te acordarás, Vane, que llevé el título y usted se mató de la risa porque yo no tenía ni didáctica, ni la general, ni la específica, ni planificación de clases, ¿qué más podría ser? Ni currículum, ninguna de esas materias tenía yo. Nosotros teníamos una práctica 4, en cuarto, no teníamos una práctica 4, en realidad teníamos una práctica en cuarto año que nos decían búsquense una escuela y vayan a hacer la práctica. No sabíamos hacer planes de clase, de verdad, chicas, no sabíamos hacer planes de clase. Era como un poco la voluntad de cada uno de nosotros, ¿viste? Yo había conseguido un séptimo de lo que sería lo que ustedes han hecho el EGB3, ¿se acuerdan? Séptimo, sí. Octavo y noveno. Bueno, yo había conseguido un séptimo para hacer la práctica. Y me tocó dar historia argentina. Todo era buena voluntad. Todo era buena voluntad porque no nos habían enseñado nada. Así que imagínense que nosotros podemos ya en la última clase traer anécdotas autorreferenciales de lo que nos tocó en la escuela, porque a ustedes les tocó en la primaria y la secundaria, a mí me tocó en el nivel superior, me tocó asistir a la reforma del 2006 ya como docente, cuando se sancionó la Ley Nacional de Educación. Ustedes ingresan al terciario ya con esa ley, ingresan en un momento donde hay una política educativa del nivel superior, con el Consejo Federal de Educación, que le presta mucha atención a los profesorados, que le presta mucha atención a la formación docente, o sea que ya esta última clase puede ser muy autorreferencial, podemos traer mucha anécdota, más allá de lo que leamos en Arata y Mariño, porque cada una de ustedes puede mirarse en cada uno de los momentos que vamos a analizar, obviamente no en la dictadura, ahí podrían un poco charlar con sus mamás, con sus papás, con sus tíos, qué pasó en la dictadura, si alguno era universitario, y era diferente ser universitario de humanidades que ser universitario de, qué sé yo, de ingenierías, ¿no? Bueno, y todo lo que significó el mundo intelectual en la dictadura, ¿no? Así que bueno, podemos traer todo eso también para esa próxima clase del 2 de diciembre, porque me parecería interesante no quedarnos solamente en lo que dicen los autores, sino poder traernos a nosotras mismas, o como ustedes son muy jóvenes, por ahí el comentario, el testimonio, el aporte de algún familiar más grande, para poder esto que está en los libros, poder hacerlo carne, si ustedes me permiten la expresión, y decir, bueno, esto es lo que me pasó a mí cuando yo iba a la primaria, salí del secundario, por ahí hay comentarios como, profe, yo nunca vi historia, o solamente vi en octavo, o vi en noveno, y ya en todo el polimodal no vi. ¿No? Todas estas cuestiones que muchas veces hemos charlado las vamos a traer para esa última clase del 2 de diciembre. Y ustedes ya como futuras docentes de segundo, de tercer año, ya tienen una mirada de decir, ¿qué importancia tiene este espacio de reflexión histórica para poder mirarme como futura docente, más allá de que, por ejemplo, en el caso de ustedes, no van a dar historia, ¿no? Van a, por decirlo así, van a tomar de referencia para algunas clases, el caso de Karin, que está en el profesorado de folclore, para alguna cuestión que ella pueda trabajar con sus estudiantes en el área de artística, en el área de folclore, pero no es que van a dar historia, pero sí siempre importante tener la mirada histórica, ¿verdad? Así que bueno, esa es la invitación. Yo sí entiendo que nunca va a ser lo mismo que tengamos clases presenciales, de cualquier manera yo siento que hemos logrado cosas, que hemos, en la medida de lo posible, siempre, ¿no? Hemos optimizado los recursos y nos hemos encontrado, algunas veces éramos más, algunas veces éramos menos, pero hemos logrado un desarrollo de la materia por lo menos digno, digo yo.
con el aporte de cada una de ustedes, con cosas que hay que revisar. Si a mí me tocara dictarla de nuevo en la virtualidad, hay un montón de cosas que tengo que seguir repensando, pero me parece que ustedes han hecho un aporte muy digno, muy responsable, y bueno, y también ustedes estarán haciendo preguntas de decir, bueno, si me tocara cursar otra materia similar a esta, ¿qué le puedo aportar al profesor? Recuerdan ustedes que nosotros partimos de una primera clase donde entre todas empezamos a pensar cómo iba a ser la materia, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, bueno, eso también lo vamos a charlar en la última clase, y bueno, ¿qué logramos de eso que nos propusimos en la primera clase? ¿Qué logramos? ¿Qué ajuste le podemos hacer? Porque acá yo siempre les digo, yo no quiero ser pájaro de mal agüero ni traer malas noticias, pero no sabemos qué va a pasar el año que viene y cuántas de las clases van a ser presenciales y cuántas van a ser virtuales. Entonces tenemos que nosotros ir tomando la experiencia y decir, bueno, esto no funcionó. Dijo la profe que hagamos tal cosa y funcionó. Bueno, esto lo ajustamos para que siga funcionando y esto que no funcionó, procuramos cambiarlo para no meter la gamba de nuevo. Por eso es muy importante que en la clase del 2 de diciembre estén todas y que ustedes mismas pidan, sugieran en el grupo a sus compañeras que se sumen a esa última clase, porque es muy importante que podamos hacer un cierre entre todas. Sí, bueno, ¿alguien quiere compartir o comentar algo antes de que cerremos? Profe, me distrae su perrito de atrás. ¿Lo ven? Pero hace rato estaba roncando, que es peor. Creo que sí se lo escuchó. Totalmente se lo debe haber escuchado al cerdo porque estaba roncando súper fuerte. Y tengo otro, pero no se lo ve. A ver, esperen, se los muestro. Este es muy pequeño. Este no se le pararon todavía las orejas. Ay, qué hermoso. Es hijo del otro cerdo que está atrás. ¿De qué raza son, profe? Bulldog francés. Mi Bendy quiere uno de esos, profe. Bueno, vas a tener que trabajar, te van a tener que recibir doble turno, Agus. Bueno, chicas, ¿les parece que dejemos acá? Sí, profe. Nos leemos en el grupo. Bueno. Gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego, profe. Chao.